Estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Gestión, Investigación, Mercadeo y Emprendedurismo de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Federico Herrera y los voy a acompañar en este video del curso Métodos y Técnicas de Investigación y Redacción acerca de la selección del tema de investigación para la revisión bibliográfica. Si ustedes están llevando este curso, se habrán dado cuenta que en las orientaciones vienen unas actividades que ustedes deben de realizar. Entre ellas está el foro 2. En este foro 2, ustedes tienen que redactar, bueno, primero seleccionar y luego redactar el tema de investigación. Tienen que redactar el problema por medio de una pregunta de investigación y tienen que redactar los objetivos, el general y los específicos. Sobre este foro es que tratará el video, ¿verdad? Este video tratará de cómo redactar cómo seleccionar, cómo escogerlo, cómo redactar ese tema y los objetivos general y específicos. Este tema les va a servir a ustedes para la tarea 1. En la tarea 1, ustedes tienen que hacer una bibliografía anotada o comentada, utilizando el tema que escogieron en el foro 2, ¿verdad? En la tarea 2, tienen que hacer una redacción de un informe de revisión bibliográfica. Es decir, tienen que buscar lo que se ha publicado en artículos científicos sobre el tema que escogieron en el foro 2. Y le van a agregar en la sección de anexos la bibliografía anotada o comentada con la retroalimentación que el tutor o la tutora les haga. Además, les dejo aquí un código QR que dirige a una videotutoría sobre los diferentes tipos de literatura científica, ¿verdad? Para el foro 2, ustedes deberán de redactar un tema teórico de su interés. Vean que les coloco tema teórico, porque el tema que ustedes seleccionen acá, como ya lo vimos anteriormente, les servirá para la tarea 1 y para la tarea 2. La tarea 2 es una revisión de literatura, ¿verdad? Es una revisión bibliográfica de lo que se ha publicado sobre ese tema en artículos científicos. También elaborarán una pregunta de investigación y redactarán el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, vamos a ver el primer método para seleccionar el tema. Este sería el primer método para seleccionar el tema, ¿verdad? Que consiste en plantear una pregunta de investigación primero. Por ejemplo, van a ver que es muy sencillo. Ustedes van a plantear el tema, ¿verdad? Es lo que ustedes quieren, seleccionar el tema y plantearlo correctamente. Entonces, lo que van a hacer es seguir esta fórmula que tenemos en este cuadro de acá. Si ustedes ven, dice sustantivos que sugieren investigación más pregunta de investigación. Entonces, vean que
estos son artículos, aquí les puse unos ejemplos abajo, y vean que aquí tenemos ejemplos del tema, en este cuadrito de aquí. Estos ejemplos son temas de artículos científicos publicados, o sea, son temas reales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros redactar el tema de investigación? Pues muy fácil. Sería entonces, vamos a cambiar de flechita un momentito. Entonces, aquí tenemos los sustantivos que sugieren investigación, ¿verdad? Aquí tenemos la pregunta de investigación. Entonces, imagínense que ustedes están en Cuba, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es plantear una pregunta de investigación, ¿verdad? Acuérdense que la pregunta de investigación es parte del método científico. Entonces, imagínense que ustedes están en Cuba y están ahí parados en una esquina y viene un señor que anda barriendo el piso. Entonces ustedes les preguntan, o ven un camión de basura pasar. Entonces ustedes le preguntan a un señor cubano esta pregunta: ¿cómo es el manejo de residuos domésticos en La Habana, Cuba? Es una pregunta muy válida, ¿verdad? Imagínense que ustedes estén ahí en Cuba y le preguntan a alguien, disculpe, ¿cómo es el manejo de residuos sólidos domésticos aquí en La Habana, Cuba? ¿Verdad? Entonces vean que aquí lo que tengo es la pregunta de investigación. Y vean que también hay que agregarle en dónde. Pero como ya vimos que aquí dice Habana, Cuba, entonces está completa. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente agregar lo que dice la fórmula aquí arriba. Un sustantivo que sugiere investigación, ¿verdad? Entonces vamos a escoger, por ejemplo, evaluación, que está aquí. Entonces sería evaluación ambiental, ¿verdad? Del manejo de residuos sólidos domésticos en La Habana, Cuba. Ven, lo que hago es que le uno la pregunta. Aquí sería entonces el sustantivo que sugiere investigación más la pregunta de investigación, ¿verdad? Que sería del manejo de residuos sólidos domésticos en La Habana, Cuba. Vean este otro ejemplo. Imagínense que ustedes están en España y ven a un señor muestreando un río. Entonces ustedes llegan y le preguntan, disculpe señor, digamos es un experto en calidad de aguas, ¿cuál es el estado ecológico de los ríos mediterráneos ibéricos utilizando el índice BMWP? El índice BMWP, para que ustedes sepan, es un índice que se basa en la presencia o ausencia de insectos acuáticos, ¿verdad? Macroinvertebrados acuáticos. Entonces, dependiendo cuáles están, se les va asignando puntaje y dependiendo del puntaje se asigna el nivel de contaminación que puede tener un río, ¿verdad? Si es muy contaminado, poco contaminado, muy limpio, ¿verdad? Dependiendo de los insectos, que cada uno tiene un puntaje, que se encuentren en el río. Entonces, volviendo a la pregunta, ustedes le dicen, señor, ¿cuál es el estado ecológico de los ríos mediterráneos ibéricos utilizando el BMWP? ¿Verdad? Entonces nos vamos a la formulita y buscamos, aquí ven, caracterización. Caracterización del estado ecológico de los ríos mediterráneos ibéricos utilizando el índice BMWP. Aquí no hay que agregarle a la pregunta de investigación en dónde, porque ya estamos indicando que es de la península ibérica. Veamos este otro ejemplo. Este otro ejemplo corresponde más a ingeniería ambiental e industrial, perdón. Vean aquí, imagínense que ustedes están hablando con un experto en una fábrica y ustedes quieren empezar más bien a exportar, ¿verdad? Material hacia Costa Rica. Entonces ustedes preguntan, bueno, ¿cómo podría implementar un plan de mercadeo para exportar tuberías y accesorios de PVC hacia Costa Rica? ¿Verdad? Es una pregunta muy válida que otra persona que quiera traer plásticos al país se puede hacer. Entonces vean que
el tema, ¿verdad? Sería implementación, sustantivo que sugiere investigación, implementación de un plan de mercadeo para exportar tuberías y accesorios de PVC hacia Costa Rica. Y veamos este último. Imagínense que ustedes están en el Pantanal, Brasil, a la par de un guardaparque. Y el guardaparque, y ustedes ven un jaguar y un puma pasar por ahí. Entonces ustedes le preguntan al guardaparque, disculpe, ¿cómo son los hábitos alimentarios del jaguar y del puma en el Pantanal, Brasil? ¿Verdad? Entonces, para redactar el tema, simplemente hay que ir al sustantivo que sugiere investigación, se selecciona, por ejemplo, determinación y se coloca determinación de los, y volvemos aquí a la pregunta, de los hábitos alimentarios del jaguar, pantera onca, el puma con color en el Pantanal, Brasil. ¿Ven? Entonces ya ahí redactaron ustedes el tema. Ahora, quizás se pregunten ustedes, ok, ya más o menos vi cómo se redacta un tema. Ahora, ¿cómo redacto el objetivo general? Y van a ver que es muy sencillo. Vean que lo único que hay que hacer es cambiar este sustantivo por el verbo en infinitivo. Entonces, si aquí dice evaluación, el objetivo general va a ser evaluar. Entonces, evaluar el manejo de residuos sólidos domésticos en La Habana, Cuba. En el siguiente caso, sería caracterizar el estado ecológico de ríos mediterráneos ibéricos mediante el índice BMWP. En este tercer caso, sería implementar un plan de mercadeo para la exportación de tuberías y accesorios de PVC hacia Costa Rica. Y el último sería, en lugar de determinación, se cambia al verbo en infinitivo, que sería determinar los hábitos alimentarios del jaguar y el puma en el Pantanal, Brasil. Bueno, ya vimos cómo se redactan los objetivos generales. Ahora vamos a ver qué cuidados tienen ustedes que tener a la hora de plantear los objetivos específicos. Los objetivos específicos representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. ¿Verdad? En otras palabras, ¿qué actividades tengo que hacer yo para cumplir con ese objetivo general que planteé? Entonces, facilitan el cumplimiento del objetivo general, señalan los requerimientos en orden a la naturaleza de la investigación y, como ya vimos, se derivan del general. Ahora, los objetivos específicos deben de seguir la taxonomía de Bloom, que es este triángulo que estamos viendo acá. Tiene 6 niveles de conocimiento. El primero de ellos es el nivel de conocer, que consiste en recordar hechos, datos, conceptos básicos y respuestas sin necesidad de entender. Vean, sin necesidad de entender. O sea, les pongo un ejemplo. Si yo abro la tapa de un carro, del motor de un carro, este nivel de conocimiento sería aprenderme el nombre de las piezas que componen el motor del automóvil. ¿Verdad? Entonces, sé que uno se llama radiador, sé que el otro se llama el filtro de aire, sé que el otro se llama filtro de aceite, sé que el otro se llama un cabezote, las bujías, ¿verdad? Ahora, el siguiente nivel sería el de comprender, mostrar entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información. Básicamente sería entonces en saber cómo funciona ahora cada una de esas partes que conocía del motor, ¿verdad? Saber la función del radiador, para qué sirve, qué función lleva a cabo. La función de la bujía, ¿verdad? Comprender qué hace la bujía, comprender qué hace el filtro de aire.
Después vendría lo que es aplicar, que sería el aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación. Por ejemplo, si un automóvil falla, saber qué podría hacer, ¿verdad? Y cambiar el repuesto. El siguiente nivel de conocimiento sería analizar, que consiste en examinar en detalle, descomponiendo la información en partes, identificando las causas, ¿verdad? Analizar una posible falla en el motor, por ejemplo. Ahora, la siguiente sería evaluar, justificar, presentar y defender opiniones realizando juicios sobre la información, ¿verdad? Sería como que, por ejemplo, entre varios mecánicos se pongan a discutir cuál sería la falla que tiene un vehículo. Entonces cada uno defiende su punto, ¿no? Uno cree que es tal cosa, el otro cree que es otra, ¿verdad? Entonces ahí habría una evaluación. O por ejemplo, cuando meten a un nuevo mecánico, ¿verdad? Que está aprendiendo. Entonces ustedes lo evalúan cómo aplica el conocimiento. Y después la última sería crear, cambiar o crear algo nuevo en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas. Vamos ahora a ver un ejemplo de cómo redactar los objetivos específicos. Aquí tenemos un ejercicio para elaborar dos objetivos específicos. La idea es que en esta dinámica yo les doy a ustedes un objetivo general y ustedes tienen que realizar o plantear, digamos, dos objetivos específicos. Imagínense que el objetivo general de ustedes es determinar los hábitos alimentarios del jaguar y del puma en el Pantanal Brasil, ¿verdad? Basándonos en la información que ya vimos. Entonces, ese es su objetivo general, determinar los hábitos alimentarios, o sea, determinar qué comen el jaguar y el puma en el Pantanal Brasil. Ok, entonces, para realizar los objetivos específicos, hay que tener primero claro que los objetivos específicos no pueden estar al mismo nivel o a un nivel cognoscitivo mayor que el verbo del objetivo general. Por ejemplo, vean que aquí se los voy a marcar, aquí viene determinar. Es el verbo que utilizamos para el objetivo general. Entonces, no podemos utilizar no podemos utilizar verbos para nuestros objetivos específicos que estén en este nivel cognoscitivo de evaluación, sino que tienen que ir de aquí para atrás, ¿verdad? Tienen que estar en un nivel inferior. Entonces, yo les hago la pregunta. Si ustedes están en el Pantanal Brasil, ahí en medio del bosque, y les dicen que su objetivo general es determinar qué come el jaguar y qué come el puma, ¿ustedes qué harían? ¿Verdad? ¿Qué harían para resolver o para responder ese objetivo general? Bueno, me imagino que ya han pensado en alguna actividad que se puede hacer, ¿verdad? O en algún objetivo específico. Entonces, podría ser, ¿verdad? Podría ser, tal vez alguno pensó, bueno, buscar o recopilar en la literatura científica, para esa zona en particular, lo que comen esas especies, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí está, podemos usar registrar
registrar registrar en la literatura lo que comen esas dos especies, ¿verdad? O podríamos, por ejemplo, aquí vienen, ven, encuestar a posibles investigadores o guardaparques de ahí para ver si han visto esas especies comerse alguna presa, ¿verdad? También podría ser, vamos a ver qué otro nos puede servir, implementar, vamos a ver si por aquí aparece. Bueno, vean aquí, hacer uso de cámaras trampa, por ejemplo, para ver si acaso podemos filmar a esas especies comiendo alguna presa. Entonces, ven, lo que quiero que les quede claro es que ustedes, cuando planteen los objetivos específicos, sepan que o tengan claro que no pueden estar en el mismo nivel cognoscitivo que el verbo que utilizaron para el objetivo general, ¿verdad? Y estos objetivos específicos tienen que responder a ese objetivo general que plantearon. Ahora vamos a pasar al segundo método para escoger el tema, ¿verdad? En este caso sería a través del uso de mandalas, en donde ustedes plantean un tema o una idea, ¿verdad? Se utiliza cuando ustedes no tienen una pregunta de investigación, sino que ya conocen bastante sobre un tema y simplemente no se han decidido por cuál subtema o hacia cuál subtema inclinarse, ¿verdad? Entonces, esto les puede ayudar, repito, cuando ya conocen un tema, a escoger ese tema en concreto para que realicen eventualmente en la tarea 2 la revisión bibliográfica con anexo de bibliografía comentada. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Estudiantes, les presento una mandala. Una mandala básicamente es una serie de cuadrados que asemejan a los que uno jugaba cuando estaba en la escuela con un gato, ¿verdad? La idea de utilizar mandalas en este curso es que para el trabajo escrito ustedes tienen que desarrollar un tema específico, es decir, que esté bien centrado. Entonces, una manera para aterrizar bien en el tema o para elegirlo de manera adecuada es, o podría ser, el uso de mandalas. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí en el centro la idea principal o el tema principal. Y a los lados vamos a ir colocando subtemas que potencialmente podrían servir para profundizar en este tema central. Esto es una manera de evitar, o que evita más bien, que se haga un trabajo con muchas generalidades. Vamos a empezar entonces con nuestra mandala. Imaginemos que queremos hablar sobre el cultivo del tomate, pero se pueden hablar muchísimas cosas sobre el cultivo del tomate. Se pueden hablar acerca de enfermedades, se pueden hablar acerca de las relaciones ecológicas que tiene este cultivo con otras especies, también sobre su comercialización e importancia, también el cultivo en invernaderos, ¿verdad? Que es muy diferente al cultivo al aire libre. También se pueden hablar de los diferentes tipos de abonos para el cultivo del tomate. También se puede hablar sobre plagas. Aún en las plagas se puede hablar sobre la biología de ellas o cómo combatirlas. También
se podría tocar el tema de los transgénicos, la resistencia del tomate al frío, por ejemplo. Podemos también hablar sobre las variedades de o tipos de tomates, como el tomate RAF, el cherry, etc. Una vez que hemos colocado todos los subtemas, vamos a escoger uno y a profundizar en él. En este caso escogeremos el combate de plagas. Ahora bien, es importante saber dentro del combate de plagas cuáles son las plagas que atacan el tomate. Podrían ser hongos como el oidio o el fusarium, virus como el virus del tomate bronceado, arácnidos como la araña roja, insectos como la mosca blanca, trips, pulgones, orugas por citar algunos, protistas como el protista fungoide que causa el mildio. Entonces vamos a escoger los insectos. Pero también ahora es importante determinar cuáles insectos atacan el tomate y de cuál queremos hablar. Tenemos los trips, tenemos la mosca blanca, tenemos las orugas de las mariposas y por último tenemos los pulgones. Los pulgones son un nombre común que se le da a algunos miembros de la familia Aphididae o Miridae. Ahora seleccionamos entonces a los pulgones. Recapitulando entonces, vamos a hablar sobre el cultivo del tomate, específicamente sobre cómo combatir las plagas que lo afectan. Esas plagas hemos escogido insectos y dentro de los insectos que afectan el tomate, escogimos el pulgón del tomate. Ahora bien, con el fin de evitar que la revisión bibliográfica quede muy general, es necesario definir la manera en que se combate el pulgón del tomate. Puede ser a través de plaguicidas orgánicos, controladores biológicos, plaguicidas inorgánicos o plaguicidas caseros. Esta última opción será la que escogeremos. En el lado izquierdo tenemos todas las opciones que hemos ido escogiendo utilizando las mandalas. En el lado derecho tenemos el título optativo para el trabajo o el informe escrito, que sería experiencias en Latinoamérica sobre el uso de extractos vegetales para combatir el pulgón del tomate. Si ustedes ven, agregué experiencias en Latinoamérica. Ustedes pensarán por qué Latinoamérica y por qué no Costa Rica. Simplemente ustedes pueden escoger el que ustedes quieran, pero sí es importante que coloquen una localidad. Puse Latinoamérica porque así ustedes cuando hagan la revisión bibliográfica pueden incluir todos los esfuerzos o investigaciones que se han llevado a cabo utilizando extractos vegetales o plaguicidas caseros para atacar la plaga del pulgón del tomate. Estimados y estimadas estudiantes, esto ha sido todo. Espero que les haya parecido útil el video y que les haya gustado. Cualquier inquietud, duda o pregunta que tengan, no duden en comunicarse con su tutor o tutora del curso y con muchísimo gusto estaremos ayudándoles. Muchísimas gracias. Hasta luego.